Bien, la semana pasada nos quedamos justamente en este problema de aquí. Este problema de aquí es un problema de probabilidad en el que nosotros lo resolvimos utilizando la regla de Laplace. Recuerdo que la regla de Laplace era la siguiente. La probabilidad de un suceso venía dada por el número de casos favorables partido del número de casos posibles. Entonces, con esta fórmula tan sencilla y tan evidente, éramos capaces de calcular pues probabilidades de sucesos, como lanzar una moneda, lanzar un dado, extraer una carta de una baraja, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Ahora, los problemas que tratamos aquí en esta segunda parte del tema de probabilidad son problemas de probabilidad condicionada. ¿Qué significa eso de probabilidad condicionada? Fijaros, cuando yo tengo que calcular una probabilidad de dos sucesos, por ejemplo, lanzar una moneda dos veces, el suceso de la segunda moneda, de qué resultado va a salir en la segunda moneda, es independiente del resultado de lo que va a salir en el primer lanzamiento. ¿De acuerdo? Es decir, son sucesos independientes. Yo cojo una moneda, la tiro, la vuelvo a coger y la vuelvo a tirar. ¿Influye el resultado de la primera tirada en la segunda tirada? Lógicamente no influye. Por tanto, son sucesos independientes. Sin embargo, hay sucesos en los que lo que suceda en la primera vez influye en lo que sucede la segunda vez. Y esos ejemplos son, por ejemplo, valga la redundancia, los problemas de urnas. En este problema, nosotros vemos que hay dos bolas azules y tres bolas rojas. Y dice, extraemos dos bolas sucesivamente. Es decir, primero una y después otra. Y dice, sin devolver la primera a la urna, ¿qué pasa si yo no devuelvo la bola a la urna? Pues que la segunda extracción que haga es dependiente de la primera extracción. Por ejemplo, imaginaros que me piden probabilidad de sacar roja en la segunda bola. Todo el mundo entenderá fácilmente que es menos probable que la segunda bola sea roja si la primera lo ha sido, porque claro, hay menos bolas en la urna. Entonces, la primera bola se saca. Si la primera bola es roja, la probabilidad de que la segunda sea roja es más pequeña. Y al contrario, si la primera bola es azul, la probabilidad de que la segunda bola sea roja es mayor. Por tanto, esos dos sucesos, extraer dos bolas de una urna, son sucesos dependientes. El resultado de la segunda extracción depende de lo que haya pasado en la primera extracción. Para eso tenemos otra fórmula que se llama la fórmula de Bayes. ¿Vale? Bayes también fue un señor, y por eso se escribe con mayúscula, que dio la siguiente fórmula, que es esta. La probabilidad de que sucedan A y B, cuando A y B son dependientes, es la probabilidad de que suceda A por la probabilidad de que suceda B condicionado a que ha sucedido A. ¿De acuerdo? Esta es la fórmula de Laplace y esta es la fórmula de Bayes. Repito la fórmula de Bayes. Esto es, según vimos el último día, según vimos el miércoles pasado, esto es la probabilidad de la intersección. Esto significa que tiene que suceder A y B. Es decir, esto es probabilidad de que suceda A y B. Las dos cosas. Esto de aquí es la probabilidad de A. Es decir, la probabilidad de que suceda A. Y finalmente esto de aquí, que es lo nuevo, que parece que es la probabilidad de un cociente, pero no lo es, lo que quiere decir es probabilidad condicionada. Esto es probabilidad de B condicionado a que A ha sucedido. ¿De acuerdo? Entonces, cuando los sucesos son dependientes, esta probabilidad de B condicionado a A depende de si ha ocurrido A o no. Es decir, es una probabilidad condicionada. Vamos a ver un ejemplo de aplicación de la fórmula de Bayes con este mismo problema. No era lo que nos pedía, ¿vale? Pero podemos ver un
posible enunciado, ¿vale? Imaginaros que me preguntan este problema. Probabilidad de que la primera sea roja y la segunda sea azul. Vamos a denotar así, ¿vale? Me están pidiendo, este enunciado me dice primera bola roja, significa R1, y la segunda azul, ¿vale? Segunda bola azul. Y me están preguntando por esa probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de al sacar dos bolas de una urna que tiene dos bolas azules y tres rojas, la primera sea roja y la segunda azul? ¿Cómo calculamos esa probabilidad? Claro que esta probabilidad, aunque se podría hacer por Laplace, es bastante más complicada de calcular por Laplace, por el hecho de ver cuántos serían los casos favorables y los casos posibles. Sin embargo, aplicando la fórmula de Bayes es relativamente fácil. Vamos a aplicar la fórmula de Bayes en este caso. En este caso, lo que nos está diciendo es que la probabilidad de esto, que es una intersección, fijaros que es esto mismo, la probabilidad de que suceda primera bola roja y segunda bola azul, es igual a la probabilidad de que la primera sea roja por la probabilidad de que la segunda sea azul, sabiendo que la primera ha sido roja. Repito, esto es la misma fórmula que acabo de poner aquí, la fórmula de Bayes trasladada a mi problema. Probabilidad de roja 1 y azul 2 es igual a probabilidad de roja 1 por la probabilidad de azul 2, suponiendo que la primera ha sido roja. Y entonces, ¿probabilidad de la primera roja? Bueno, pues esto es muy sencillo. Aquí sí que puedo aplicar Laplace de forma muy sencilla. ¿Qué me decía Laplace? Bueno, pues si tengo 5 bolas, de las cuales 3 son rojas, el número de casos favorables 3 y el número de casos posibles 5. ¿De acuerdo? La probabilidad de que la primera bola sea roja es 3 de un total de 5. Y ahora vamos con la segunda. ¿Qué significa esto, probabilidad de que la segunda bola sea azul, suponiendo que la primera ha sido roja? Bueno, pues si la primera bola ha sido roja, en total en la urna ahora tenemos 4. 2 azules y 2 rojas. 4. Luego el número de casos posibles es 4. ¿Y el número de casos favorables? Bueno, pues ahora queremos que la bola sea azul. Luego el número de casos favorables es 2. Así que si multiplicamos estas dos fracciones, obtenemos la probabilidad de que la primera sea roja y la segunda azul. Que como veis, pues saldría 3/5 por 1/2 es 3 décimos. Y esta sería la probabilidad, si me la preguntaran, insisto que no era este problema, pero podrían haberlo dicho, de que me preguntaran la probabilidad de que la primera bola sea roja y la segunda azul. Con esta misma fórmula de Bayes podemos calcular todas las combinaciones. Serían similares a este problema, ¿no? Sería probabilidad de que la primera sea roja y la segunda sea roja, probabilidad de que la primera sea azul y la segunda sea azul, probabilidad de que la primera sea roja y la segunda azul, que es el que hemos hecho, y probabilidad de la primera azul y la segunda roja. Todas las combinaciones de primera bola y segunda bola, azul o roja, se pueden calcular exactamente igual por esta forma. Bien, este problema de aquí es una aplicación inmediata de la fórmula de Laplace. ¿De acuerdo? Es decir, que no es un problema difícil siempre y cuando nos conozcamos la fórmula de Laplace. Perdón, de Laplace, de Bayes, perdón, de Bayes. Fijaros, la fórmula de Bayes me dice, la pongo aquí otra vez, que la probabilidad de A intersección B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B condicionado a A. Y en este problema me dan la probabilidad de A, que es 0,2, yo sé que este número vale 0,2, y me dan la probabilidad de la intersección, que es 0,1. Y me están preguntando por este de aquí, por la probabilidad de B condicionado a A. Entonces, de los 3 datos que tengo, de los 3 datos que tiene la fórmula de Laplace, me dan 2 y me pregunta por el tercero. Así que esto es una aplicación inmediata. La probabilidad de B condicionado a A, pues sería igual a 0,1 partido 0,2. ¿De acuerdo? Y no nos equivoquemos en esta cuenta, ¿vale? Lo podemos hacer con la calculadora. Esto da 0,5. Esto da 1 entre 2. Esto es 0,5. De forma inmediata. ¿De acuerdo? Repito que en este problema no hay que razonar nada. Lo que hay que saberse es esta fórmula. Claro, si no sabemos esta fórmula, prácticamente es imposible hacerlo. ¿Sí? Un poquito más difícil
es el siguiente. Este es más difícil porque necesito más datos. Fijaros que me dan la probabilidad de A, la probabilidad de B, la probabilidad de A condicionado a B y me preguntan la de B condicionado a. Vale, si yo quisiera obtener la probabilidad de B condicionado a A, puedo emplear la fórmula siguiente. Esta es la misma fórmula de Bayes. ¿Lo veis, no? La probabilidad de A intersección B es la probabilidad de A por la probabilidad de B condicionado a A. Pero, atención, los papeles de A y de B pueden ser intercambiados. Porque, como sabemos, la intersección significa que se den las dos cosas, pero no en qué orden tienen que darse. Entonces, esto también se puede decir que la probabilidad de A condicionado a B es la probabilidad de B por la probabilidad de A condicionado a que ha ocurrido B. ¿De acuerdo? Tenemos dos fórmulas distintas que realmente son la misma. Lo único que pasa es que el papel que juega la A y la B pueden ser intercambiados. ¿De acuerdo? Entonces, claro, aquí lo que me están pidiendo, fijaros, de estas cuatro fórmulas, yo puedo poner esta única. La probabilidad de B condicionado a A por la probabilidad de A. Esto es la probabilidad de la intersección B, que también es esto. Así que esto es lo mismo que la probabilidad de B por la probabilidad de A condicionado a B. Si esto es igual a la probabilidad de la intersección y la probabilidad de la intersección es igual a esto, pues es que estas dos cosas son iguales. Y entonces de esta fórmula, fijaros que tengo la probabilidad de A condicionada a B, que vale 0,1. La probabilidad de B, que vale 0,4. La probabilidad de A, que vale 0,2. Y justamente el dato que me falta es el que me preguntan, la probabilidad de B condicionado a A. Perdón, por. Entonces, probabilidad de B condicionado a por 0,2 es igual a 0,4, son 4, por 0,1. Por lo tanto, despejando, la probabilidad de B condicionado a A es igual a 0,4 por 0,1 partido 0,2. Esto vale 0,4 entre 0,2, vale 2. 2 por 0,1, 0,2. Entonces, como veis, este problema ya tiene pues un poquito más de dificultad. ¿Por qué? Bueno, porque el anterior solo tenía que saberme la fórmula. ¿De acuerdo? Y era una aplicación inmediata de la fórmula de Bayes. Este de aquí es más complicado porque tengo que aplicar la fórmula de Bayes dos veces. Primero con la B y después con la A. Para acordarnos de esto, hay una regla muy fácil, una regla mnemotécnica muy sencilla, ¿no? Para no acordarse de qué se pone arriba y qué se pone abajo, es si yo pongo la probabilidad de A, en la otra pongo la probabilidad de B condicionado a que haya ocurrido A. Es decir, si la A está aquí arriba, aquí está abajo. Y esto es lo mismo que también que la probabilidad de B por la probabilidad de A, y ahora como B está aquí arriba, pues aquí pongo la B abajo. ¿De acuerdo? Las dos fórmulas son la misma, porque insisto, los papeles de A y B son intercambiables. El siguiente ejercicio me lo voy a saltar porque es un poquito más complicado y no vale la pena que nos compliquemos tanto la vida, y vamos a hacer un ejercicio un poco más práctico, que es este de aquí. Sobre el anterior volveré, ¿vale? Este de aquí volveré ya cuando tengamos terminado el tema. Vamos con este problema que sí que es una aplicación inmediata del teorema de Bayes. Este problema lo vamos a hacer por dos caminos. Lo vamos a hacer por Bayes y por Laplace, ¿vale? Ya sabéis que en el examen solo hay que marcar la casilla correcta. Luego en el examen cada uno lo puede hacer como quiere, ¿de acuerdo? O por un método o por otro. Vamos a hacerlo primero por Laplace, ¿vale? Vamos a intentar hacerlo como hicimos los problemas la semana pasada, calculando los casos favorables y los casos posibles. Dice, lanzamos un dado dos veces. Bien, ya sabemos de la semana pasada que lanzar un dado dos veces puede ocurrir 36 casos posibles diferentes, ¿vale? Puede ocurrir 36 casos, los contamos la semana pasada. Y ahora dice, la suma de los resultados es 7. Luego ya tenemos una condición previa, y es que no ha salido cualquier resultado. Solo han podido salir resultados en los que la suma de los dos dados es 7. Y ahora me piden cuál es la probabilidad de que el primer dado haya sacado un 6. Bien, pues vamos a ver entonces los casos favorables, perdón, los casos posibles primero.
¿Cuáles son los casos posibles? Bueno, pues en este caso los casos posibles no son 36. ¿Por qué? Porque hay una condición previa, ¿vale? La condición previa es que la suma de los resultados sea 7. Luego no son los 36 casos los que suman 7. Que sumen 7, al tirar 2 dados, hay, pues que el primero sea 1 y el siguiente sea 6, que el primero sea un 6 y el siguiente sea un 1, que el primero sea un 2 y el siguiente un 5, que sea al revés, primero el 5 y después el 2, o bien que salga un 3 y un 4, o bien un 4 y un 3. Es decir, que los casos posibles en este caso son 6. 6 casos suman 7. ¿De acuerdo? Luego, entonces, si yo aplico Laplace, el denominador es 6. Los 6 casos que hemos dicho suman 7 al lanzar 2 dados. Y de estos 6 casos posibles, ¿cuántos son favorables? Bueno, pues favorables es que el primero sea 1, perdón, el primero sea 6. ¿En cuántos de los 6 casos el primer dado es 1? Un 6. En este. Así que 1. 1 partido por 6. En este caso, aplicar Laplace pues no era muy complicado. Simplemente hay que tener mucho cuidado con qué significa esto si la suma de los resultados es 7. Eso es lo que se llama una probabilidad condicionada. ¿De acuerdo? Si lo ponemos según dijo la fórmula de Bayes, sería la siguiente. En Bayes tendríamos probabilidad de el primer dado 6 sea 6 condicionado, ¿vale? Se pone una raya, condicionado a que suman 7. Y eso es lo que me están preguntando. Probabilidad de primer dado sea 6, condicionado a que sumen 7. Claro que esto es como si lo pusiéramos así, probabilidad de A condicionado a B, donde el suceso A es el primero sea 6 y el suceso B sumen 7. Bien, y según Bayes, nosotros sabemos que esto es igual a la probabilidad de A intersección B por la probabilidad de A. Probabilidad de B. Esto sale de la fórmula esta. Probabilidad de A intersección B es igual a la probabilidad de A, bueno, en este caso de B, por la probabilidad de A condicionado a B. ¿De acuerdo? De aquí, despejando la probabilidad de A condicionado a B, me queda que es igual a la probabilidad de A intersección B partido la probabilidad de B. ¿Qué hace el papel de A? Bueno, pues el papel de A lo hace esto. Y el papel de B lo hace esto. Luego ahora lo que me tengo que calcular, según esta fórmula, es lo siguiente. Probabilidad de primer dado 6 y suman 7. Partido, probabilidad de sumar 7. ¿De acuerdo? Si aplicamos esta fórmula, eso es lo que tengo. Probabilidad de el primer dado sea 6 sabiendo que suman 7 es la probabilidad de que el primer dado sea 6 y sumen 7, las dos cosas, partido de la probabilidad de sumar 7. Vamos a hacer de forma independiente cada uno de estos dos. Vamos a hacer aquí en una hoja nueva. Vamos a hacer primero la probabilidad de sumar 7. ¿Cuál es la probabilidad de que al tirar 2 dados su suma sea 7? Y lo vamos a calcular por Laplace. ¿De acuerdo? Es decir, que vamos a calcular los casos favorables, perdón, abajo posibles y arriba favorables. Casos favorables, partido posibles. Bien, probabilidad de sumar 7. Entonces, casos posibles, ya sabemos que son 36. Al lanzar un dado 2 veces, los casos posibles son 36. ¿Y cuántos de esos
36 casos, ¿en cuántos de esos se suma 7? Bueno, pues eso lo hemos hecho justamente hace un rato. Se suma 7 en estos que he puesto aquí, en estos y nada más que en estos. Así que el total de casos favorables a sumar 7 es 6. Así que esto es un sexto. ¿De acuerdo? Y el segundo problema, fijaros que tenía ya resuelto esto. Esto es un sexto, según acabamos de ver. ¿Vale? Pero tengo que calcular el numerador. Vamos a calcular el numerador, lo pongo aquí aparte. Probabilidad de sumar 7 y sacar el primer dado 6. Repito, eso es lo que tengo aquí. Probabilidad de primer dado 6 y sumar 7. Fijaros que el orden no importa, ¿eh? Se puede poner porque en la operación de intersección, como pasa la intersección de conjunto, da igual el orden. Entonces, probabilidad de sumar 7 y sacar 6. ¿Cuántos casos posibles hay al tirar dos dados? Pues los mismos, 36. ¿De acuerdo? Venga, esa era fácil. Ahora vamos con la pregunta difícil. De los 36 casos, ¿en cuántos se suma 7 y el primer dado es 6? Os dejo que me lo digáis. Repito la pregunta. Casos favorables de los 36 casos que hay posibles, ¿en cuántos el primer dado vale 6 y suman 7? 1. 1. ¿Lo veis los demás? ¿O tenéis dudas? ¿De acuerdo? Repito. Imaginaros que tuviéramos los 36 casos posibles que pueden lanzar un dado. Recordad, 1, 1, 1, 2, total, 2, 2, 2, 1, todos los resultados, toda la matriz de 6 por 6 para 36 resultados posibles. ¿En cuántos de ellos sale el primer resultado 6 y suman 7? Pues solo en uno, en el 6, 1. Así que el resultado de esta operación es 1 de 36. Así que, si volvemos a mi problema anterior, aquí sería 1 de 36. Y ya solo hay que hacer esa operación de 1,36 dividido entre un sexto. Esto da 6 partido 36 y, lógicamente, da lo mismo que habíamos hallado por Laplace. Exactamente lo mismo. Un sexto. ¿De acuerdo? En este problema, claramente, yo creo que lo habéis visto, era mucho más sencillo Laplace que Bayes. Claramente, mucho más sencillo. Pero no siempre va a ser así. ¿De acuerdo? Habrá problemas que sea más sencillo aplicar Bayes y otros en los que sea más sencillo aplicar Laplace. ¿De acuerdo? Por tanto, en este caso, efectivamente, podría haber dicho uno, bueno, pues como lo hubiera hecho usted por Laplace, no me hubiera liado tanto. Tiene razón. Efectivamente, es más sencillo hacerlo solo por Laplace, pero tenemos que acostumbrarnos también a hacerlo por Bayes porque habrá problemas que necesariamente necesiten aplicar la regla de Bayes. ¿De acuerdo? Venga, seguimos. Vamos con este de aquí, por ejemplo, donde claramente, tal como está planteado el enunciado, voy a tener que hacerlo por Bayes sí o sí. ¿De acuerdo? Pues sería muchísimo más complicado hacerlo por Laplace. Bueno, pues como veis en el enunciado, lo que tengo es una urna que tiene en total 6 bolas, ¿vale? Y tiene 2 azules, 2 rojas y 2 verdes, ¿vale? Tenemos 6 bolas en total. Entonces, me dicen que extraemos una bola y me dicen que el suceso A, la bola no es roja. Y el suceso B, la bola no es verde. Bueno, yo he dicho que esto por Laplace iba a ser más complicado. No, la verdad es que no, os he engañado. Esto por Laplace también se puede hacer y es más sencillo incluso. Pero bueno, vamos a hacerlo por las dos formas. Y así, como siempre os digo, aprendemos más. Bien, lo que me piden es la probabilidad de A condicionado a B. Recuerdo que A no es roja, me están pidiendo la probabilidad de no ser roja, no es roja, condicionado a no es verde. Esa es la probabilidad que me están pidiendo. Yo saco una bola, me dan la pista de que no es verde, ¿vale? Eso es una pista, ya sé seguro que no es verde,
Y me dicen, si la bola no es verde, ¿cuál es la probabilidad de que no sea roja? Bueno, pues vamos a calcularlo. De nuevo por Laplace sería casos posibles abajo y arriba casos favorables. ¿Vale? Entonces, casos posibles. ¿Cuántas bolas distintas podría yo tener? Sabiendo que no es verde. 4. 4, ¿no? Parece que solo tengo un alumno. 4. Casos posibles, 4. Puesto que si no es verde, o es azul o es roja. 4. 2 y 2, 4. ¿Vale? Y favorables. Bueno, pues favorables a no ser roja son las azules. Así que 2. Estas 4 serían 2 azules y 2 rojas. ¿Vale? Y las 2 que están aquí arriba serían las 2 azules. Que serían los casos favorables, puesto que si no es roja y no es verde, pues solo puede ser azul. Así que la probabilidad de esto es 1/2. ¿Hay alguien con un micro abierto, Sí, yo. Ah, vale, vale. No me importa que lo tengas abierto, siempre y cuando sepa que lo tienes abierto. Sí, sí. Lo que Vale, pasa es ¿quieres que preguntar estoy algo? estoy cogiendo un poco el hilo. He llegado tarde y estoy cogiendo un poco el hilo, así que de momento calladita. Vale. ¿Y si lo hacemos por valles? Bueno, pues si lo hacemos por valle, la probabilidad de A condicionado a B, según la fórmula que hemos puesto ya unas pocas de veces, esto sería igual a la probabilidad de A intersección B partido la probabilidad de B. ¿Vale? Y de nuevo tenemos que calcular cada una de esas probabilidades aparte. Vamos primero con la probabilidad de A intersección B. La probabilidad de A intersección B sería de que sucede A y sucede B. ¿Vale? Sería probabilidad de no roja y no verde. ¿Cuál es la probabilidad de que no sea roja y no sea verde? Pues fijaros que la probabilidad de no roja y no verde es lo mismo que la 2. probabilidad de azul. Azules, ¿no? Y esto tenemos un total de 2 de 6. Esto es 1/3. No sale Dime. igual que antes, ¿no? No sale igual que antes, ¿no? No, porque no hemos terminado. Esto es la parte de arriba. Perdón. Sí. Me queda la probabilidad de B. Vamos con la probabilidad de B. La probabilidad de B es no verde. La probabilidad de no verde es lo mismo que la probabilidad de azul o roja. Y la probabilidad de azul o roja es 4 de 6. Con lo que es lo mismo, 2/3. Así que, resumiendo, si el 1/3 lo pongo aquí arriba y el 2/3 lo pongo aquí abajo, esto me queda 1/3 entre 2/3, me queda exactamente 1/2. Así que, evidentemente, por un camino o por otro, tiene que salir lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, de nuevo estamos ante un caso donde, pues, quizás, no sé vosotros cómo lo veáis, quizás como lo veis, quizás sea más sencillo hacerlo por Laplace. Simplemente hay que tener cuidado de utilizar una notación correcta, ¿vale? ¿Qué significa esto de no es roja, suponiendo o sabiendo que no ha sido verde? Y a la hora de calcular los casos favorables y los casos posibles, pues trasladar el conjunto de bolas que tenemos a nuestro problema, ¿vale? Repito que no es roja, es lo que yo quiero calcular la probabilidad, y lo que está aquí abajo no es verde, es lo que supongo que se sabe, ¿vale? Es una especie de pista. ¿Cuál es la probabilidad? De que no sea roja, sabiendo como pista que no es verde. Evidentemente, esta pista lo que está haciendo es aumentando la probabilidad del suceso. Fijaros que la probabilidad de no ser roja, sin saber nada al principio,
¿vale? Si no tengo probabilidad condicionada, la probabilidad de no ser roja es 2 azules, 2 verdes. 4 de 6. 4 de 6. Y sin embargo, la probabilidad de no es roja cuando no es verde, pues es un medio. Es decir, que las probabilidades son diferentes dependiendo de si tengo un suceso ya sabido o no. Vamos de nuevo con problemas de urnas. Dice, de una urna que contiene 2 bolas azules y 3 rojas, se extraen 2 bolas sucesivamente sin devolver la primera a la urna. ¿Vale? Por tanto, la segunda extracción está condicionada por la primera. Claro que si la bola se devolviera, los sucesos son independientes y se pueden calcular las probabilidades por separado. Pero ahora los sucesos son dependientes, porque el resultado de la primera depende de la segunda. Allá vamos. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que alguna de las bolas sea azul? ¿Vale? Alguna de las bolas sea azul. Bueno, pues este problema se puede resolver de varias maneras, como casi siempre. Vamos primero por una que yo creo que es más sencilla, pero claro, tiene un truco inicial que hay que darse cuenta. ¿Vale? Ese truco inicial es que cuando me preguntan por alguna, suele ser más sencillo calcular el ninguna. Es más sencillo calcular la probabilidad de ninguna que de alguna. Y es muy sencillo decir que la probabilidad de alguna bola azul es justo el suceso contrario de ninguna azul. Es decir, es 1 menos la probabilidad de ninguna azul. ¿Vale? Este es un pequeño truco que tampoco pasaría nada si nos lo aprendemos. ¿Vale? Es más sencillo calcular la probabilidad de ninguna que la probabilidad de alguna. Y aprovechando que la probabilidad de ninguna es más sencillo, pues basta con restárselo a 1 para que tengamos la probabilidad de alguna. Entonces, vamos a suponer que me da cuenta de este problema porque yo recuerdo que el profesor en su momento lo contó. Es más fácil cuando me preguntan por alguna responder a ninguna. ¿Vale? Suponiendo que me acuerdo, vamos a calcular entonces la probabilidad de ninguna. De todas formas, después lo haré por el camino derecho. ¿Vale? Probabilidad de ninguna bola azul. Bueno, pues la probabilidad de ninguna bola azul es que la primera no sea azul y la segunda tampoco. ¿Estamos claros, no? Probabilidad de ninguna bola azul es la primera no es azul y la segunda no es azul. Teniendo en cuenta que solo tengo 2 colores en la urna, azules y rojas, probabilidad de ninguna azul sería lo mismo que decir probabilidad de las 2 rojas. ¿Está claro, no? Eso no hay mucha duda. O dicho de otra manera, probabilidad de que la primera sea roja y la segunda sea roja. Utilizando esta nomenclatura, que es muy adecuada, acordaros que ya lo utilizamos al final de la clase del miércoles pasado, donde lo que estamos diciendo es el color de la bola y el orden en el que se extrae. Entonces, probabilidad de ninguna bola azul es probabilidad de las 2 rojas, y la probabilidad de las 2 rojas es probabilidad de la primera roja y de la segunda roja. Bien, ¿y cuál es la probabilidad de que la primera sea roja y la segunda sea roja, teniendo en cuenta que son sucesos dependientes? Que evidentemente la probabilidad de la segunda viene condicionada por la primera. Pues aplico la fórmula de Bayes. Y la fórmula de Bayes aquí me dice probabilidad de R1 por probabilidad de R2, suponiendo que ha pasado R1. Claro que es de nuevo el aplicar la fórmula de A y B. La probabilidad de que suceda A y B es la probabilidad de que suceda A por la probabilidad de que suceda B condicionado a que ha sucedido A. Y ahora ya cada una de estas lo puedo calcular por Laplace de forma fácil, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que la primera bola sea roja? Bueno, pues hay un total de 5. ¿Y cuántas rojas? 3. Bueno, la probabilidad de que la primera sea roja es 3 de 5. Por probabilidad de que la segunda sea roja, teniendo en cuenta que la primera lo ha sido. ¿Cuántas bolas quedan en la urna? Porque fijaros que cuando la segunda extracción, la primera no la he devuelto. Luego en la urna quedan 4 bolas. Oh, vale. Y de esas 4 bolas, ¿cuántas son rojas? Hago esta pequeña cuenta, 3/5 por 1/2, esto es 3 décimos.
Esta es la probabilidad de ninguna bola azul. Ninguna. Pero a mí me preguntaban por alguna bola azul. Y sé que es el suceso contrario. Luego, ¿cuánto vale la probabilidad que me piden? Si esta probabilidad de ninguna azul vale 3/10 y la probabilidad que me piden es alguna bola azul, ¿cuál es la solución a mi problema de alguna bola azul? 1 menos 3/10. 1 menos 3/10. O lo que es lo mismo, de las tres que tengo ahí, La C. la C. ¿Vale? Porque 3/10 es lo mismo que 0,3. Y 1 menos 0,3 es 1,7. ¿Vale? Perdón, 1,7, 0,7. Este 0,3 es este. Repito entonces este camino. ¿Vale? Es un camino bastante fácil siempre y cuando uno se sepa el truco del principio. ¿Vale? El truco del principio es, si me preguntan, la palabra clave es alguna, ¿vale? Si yo tengo una probabilidad en la que aparece alguna, suele ser más sencillo calcular la probabilidad de ninguna que de alguna, porque hay menos casos. Claro que alguna bola azul, ahora lo haremos, pero si yo lo planteo de primera, alguna bola azul, hay tres posibilidades distintas. Que la primera sea azul y la segunda también. Que la primera sea azul y la segunda roja. O bien que la primera sea roja y la segunda azul. ¿Veis que son tres casos distintos? Entonces es más complicado calcular esas tres probabilidades que calcular una sola. La probabilidad de ninguna. Porque el caso de ninguna es único. El caso de ninguna es las dos rojas. Entonces, una vez que yo tengo ese problema separado, de que es más sencillo calcular ninguna, pues ya se trata simplemente de un razonamiento. ¿Cuándo las dos bolas no serán azules? Pues teniendo en cuenta que solo tengo dos colores, está claro, no serán azules cuando sean rojas. ¿Y cuándo las dos bolas serán rojas? Pues cuando la primera sea roja y la segunda sea roja. Este paso de aquí a aquí es muy importante porque, como veis, la notación ya empieza a parecerse a la del teorema de Bayes, claro, que para eso la he puesto. Entonces ahora ya cuando tengo esto así puesto, primera roja y segunda roja, pues uno dice, esto está preparado para Bayes sí o sí. ¿Y qué me dice Bayes? Pues Bayes me dice que la probabilidad de un suceso A y un suceso B es la probabilidad de A por la probabilidad de B condicionado a, donde la A y la B las he cambiado por R1 y R2. Una vez pasado el teorema de Bayes, ahora ya tenemos dos problemas que deberían de ser sencillos, ¿vale? Si nos abstraemos de todo lo que hemos hecho hasta ahora, si yo pongo el problema del principio, tengo dos bolas azules y tres rojas, ¿cuál es la probabilidad de que la primera sea roja? Pues tenemos 5 bolas, de las cuales 3 son rojas, la probabilidad de que la bola sea roja es 3 de quinto, 3 de 5, 3 quintos. Eso fácil de ver porque es un problema de Laplace muy sencillo. 5 bolas, 3 rojas, la probabilidad de que sea roja, 3 de 5. Y ahora tenemos que razonar qué pasa con la segunda bola. Y para eso tenemos que darnos cuenta de que cuando nosotros hemos quitado la primera, en la urna quedan 4, de las cuales rojas son 2. Porque ya he quitado una de las 3 que había. El problema es multiplicar 3 quintos por 2 cuartos. Y eso me da la probabilidad de ninguna. Y ahora ya la probabilidad de alguna, pues es 1 menos la probabilidad de ninguna. O lo que es lo mismo, 0,7. Imaginaros que este problema, pues no me di cuenta, o no me acuerdo, o no he venido a clase hoy y no he visto el vídeo tampoco. Es decir, que no sé resolverlo por ninguna. ¿Qué hubiera pasado? ¿Cómo lo hubiera podido resolver? Pues fijaros, tengo de nuevo el problema, probabilidad de alguna roja. Este es el problema que me pide. Probabilidad de alguna roja. Y en la urna tengo 2 azules y 3 rojas. 2 azules y 3 rojas. ¿Vale? 2 azules y 3 rojas. Aquí lo he hecho bien, ¿no? Eso me he equivocado aquí. ¿De cuántas formas distintas podemos nosotros tener alguna bola azul? Bueno, pues lo he dicho antes, hay 3 fórmulas distintas. Yo puedo tener o que la primera sea azul y la segunda también. Lo pongo así, primera azul y segunda también, y segunda azul. Que la primera sea azul y la segunda sea roja, R2.
o que la primera sea roja y la segunda sea azul. ¿Vale? Son los tres casos posibles para algún azul. Fijaros que el que falta, de los cuatro, el que falta es justamente el que he puesto antes, el R1 y R2, que es justo el ningún azul. ¿Vale? Lo voy a poner aquí para que lo tengamos claro. Pero bueno, es lo mismo que he puesto antes. Ningún azul sería justo el que falta. ¿Vale? R1 y R2. Entonces, tengo que calcular estos cuatro casos. Vamos a hacerlo porque además nos sirve para practicar, ¿vale? Pero, como veis, el camino es un poquito más largo. Vamos allá con el primero. ¿Cuál es la probabilidad? Y además podría haber sido un problema que me hubieran preguntado, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que las dos bolas sean azules? Bien, tenemos una urna con 5 bolas, 2 azules y 3 rojas, y me preguntan cuál es la probabilidad de que las dos bolas sean azules. Dos azules. Bueno, pues eso sí, aplicamos valles, ¿vale? Antes de hacer nada, aplicamos valles. Esto es probabilidad de A1 por probabilidad de A2 condicionado a A1. ¿Qué significa? Probabilidad de que la primera bola sea azul y probabilidad de que la segunda bola sea azul, suponiendo que la primera lo ha sido. Ahora, díganme ustedes la probabilidad de la primera bola azul, teniendo en cuenta que hay 2 azules y 3 rojas. 2. ¿2 de cuántos? 2 ¿2 de quintos. cuántos? 2 no es una probabilidad. ¿2 de cuántas? De 5. De 5, ¿vale? La probabilidad es 2 5 bolas, claro. de 5 bolas, 2 quintos. Eso es la probabilidad de la primera azul. Y ahora eso hay que multiplicarlo por ¿cuál es la probabilidad de que la segunda bola sea azul, suponiendo que la primera lo ha sido? Un cuarto. 1, queda solo un azul de 4. Así que esto es 2 quintos por un cuarto. O lo que es lo mismo, un décimo. Vamos con la otra. Este es este caso. Hemos resuelto este primero. Vamos con el segundo. Probabilidad de la primera azul y la segunda roja. Lo pongo aquí. Esto es probabilidad de primera azul y segunda roja. Aplicamos valles de nuevo. Esto es la probabilidad de la primera bola sea azul por la probabilidad de que la segunda bola sea roja, suponiendo que la primera ha sido azul. ¿De acuerdo? Y ahora vamos de nuevo. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera bola sea azul? Bueno, pues eso no cambia de arriba. Eso sigue siendo 2 quintos, ¿no? Esa es fácil. Ya la hemos hecho antes. Y ahora, ¿cuál es la probabilidad de que la segunda bola sea roja teniendo en cuenta que la primera ha sido azul? 3 cuartos. Pues tenemos un total de 4 bolas, de las cuales rojas son 3. Así que esto es 3 cuartos, efectivamente. Y esto es 3 décimos. Ya hemos hecho la segunda de los casos. Vamos con el tercero. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera sea roja y la segunda sea azul? Bueno, pues esto es la probabilidad de la primera roja y segunda azul. Y según nos dice Valles, esto es probabilidad de la primera bola roja por la probabilidad de que la segunda bola sea azul, suponiendo que la primera ha sido roja. Bien, ahora la primera probabilidad cambia. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera bola sea roja? 3 quintos. 3 quintos. Tenemos 3 rojas de un total de 5. Y ahora nos falta por calcular la probabilidad de que la segunda bola sea azul, sabiendo que la primera ha sido roja. Con lo cual nos vuelven a quedar 4 bolas, está claro, de las cuales azules son 2. 2, las 2 que teníamos al principio. Las mismas. ¿De acuerdo? Así que esto es 3 décimos de nuevo. Luego, para sacar algún azul, yo pongo una probabilidad de 1 décimo, de 3 décimos y de 3 décimos. La suma de las 3 probabilidades son 7 décimos, que era 0,7, lo que me pide mi problema.
o la solución que me daban en el anterior, ¿vale? Es decir, como veis, la solución lógicamente es la misma, pero el esfuerzo ha sido bastante mayor, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que nos ha servido para practicar, ¿vale? Para que practiquemos el teorema de Bayes. Hemos practicado el teorema de Bayes en 3 problemas diferentes, según nos pidieran, pues azul, azul, azul roja o roja azul. Dice, de una urna que contiene 4 bolas azules y 5 rojas, es similar al anterior, pero con los números cambiados, se extraen 2 bolas sucesivamente, sin devolver la primera a la urna, ¿vale? El caso es el mismo de antes, con otro número de bolas. Y me preguntan cuál es la probabilidad de que la segunda bola sea roja. Bien, ¿cómo podemos nosotros llegar a la segunda bola sea roja? ¿Cuáles son los casos que consiguen que la segunda bola sea roja? Da igual que sea azul o roja. Da igual. Luego tengo 2 posibilidades, ¿no? Igual que en el caso anterior tenía 3, ahora tengo 2. Tengo la primera posibilidad de que la primera sea azul y la segunda sea roja. Esto es una posibilidad. Y tengo la otra posibilidad, que es que la primera sea roja y la segunda también. Tengo 2 caminos para que la probabilidad de la segunda bola sea roja. De hecho, lo que plantearía desde el principio en este problema sería R2, que es lo que me piden, es igual a A1 intersección R2 unión con R1 intersección R2. Es decir, para llegar a la segunda bola roja, o bien llego porque la primera sea azul y la segunda sea roja, o bien llego porque la primera sea roja y la segunda también. Es decir, que yo tengo que hallar estas 2 probabilidades y sumarlas para calcular la probabilidad que me pide. Fijaros que los casos de primera bola azul y segunda roja, primera roja y segunda roja son muy similares a los que hemos hecho antes, con los números cambiados, porque tengo 4 y 5 bolas y antes tenía 2 y 3, pero son problemas muy similares a los que tenía antes. Así que esto es probabilidad de primera azul por probabilidad de segunda roja, suponiendo que la primera ha sido azul, de nuevo por el teorema de Bayes, y ahora calculo la probabilidad de la primera bola azul. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera bola sea azul? Pues de un total de 9, tengo 4 bolas azules. Así que esto es 4 de 9. ¿Y cuál es la probabilidad de que la segunda bola sea roja teniendo en cuenta que la primera ha sido azul? Pues ahora tengo 8 bolas, de las cuales rojas son 5. Porque las mismas 5 que tenía antes, porque la primera ha sido azul. Así que esta cuenta, bueno, 4 entre 8 es 2, 5, 18. Es lo que sale. ¿Vale? Repito que esto es un caso similar al de antes. Y ahora este de aquí, pues igual, ¿no? De nuevo por la fórmula de Bayes, probabilidad de la primera roja es la probabilidad de la segunda bola sea roja, teniendo en cuenta que la primera ha sido roja. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera bola sea roja? Pues tengo un total de 5 partido por 9. ¿Vale? De las 5 bolas rojas del total de 9 que hay en la urna. Y ahora bien, ¿cuál es la probabilidad de que la segunda bola sea roja? Pues fijaros que ahora me quedan 4, porque ya la primera ha salido, de 8. Fijaros que me sale otra vez lo mismo, porque si simplifico, esto es 5, 18. Y por tanto, la solución a mi problema es 5 partido 18 más 5 partido 18, que es lo mismo que pues 5 partido por 9. Esta es la solución a mi problema. Repito, este problema es similar al anterior, a este de aquí. Calcula, a este de aquí era, no, este, ¿cuál era? El que he hecho antes. El de lo he hecho en la otra parte aquí, ¿no? Me parece. Aquí, ¿vale? No, este es el que he hecho ahora. Tengo un lío de notebook abiertos. Este, ¿vale? Es similar a este, al de alguna bola azul.
El problema de alguna bola azul era más complicado, porque alguna bola azul, como veis, pues tiene 3 casos. Según salga la bola azul las 2 veces, la primera o la segunda. El problema que nos preguntan aquí, solamente tiene 2 casos posibles. Y es que para que la segunda bola sea roja, la primera tiene que ser azul o la primera tiene que ser roja. Por tanto, de los 3 casos que tenía en el caso anterior, se quedan en 2. Cada uno de estos casos es aplicación de Laplace, de Bayes. Entonces, la fórmula de Bayes me dice, pues, esta fórmula se convierte en esta y en esta. Y ahora cada uno de estos 4 problemas sí que se resuelven por Laplace. Se resuelve calculando los casos favorables partido de los casos posibles. Y de ahí salen estas fórmulas, estas fracciones para calcular. Evidentemente, la solución final, y es que la segunda bola sea roja, pues es la suma de las probabilidades de que o bien la primera sea azul y la segunda sea roja, o bien que la primera sea roja y la segunda sea azul. Y por eso nos sale 5/9, que es la suma. Las 2 probabilidades salen igual, como veis, por estar 4 y 5 las bolas. Y saldría pues 2 veces 5, 18, que es lo mismo que 5/9. Leerlo e intentarlo, por lo menos enunciarlo. ¿Qué casos hay para decir que sean de distinto color? ¿Vale? El problema es similar al de siempre, con números ahora cambiados. Tenemos ahora 4 bolas rojas y 2 azules. Eso me da igual, porque eso ya son por los cálculos finales, ¿no? Pero ahora lo que podemos es ver qué hay que pasar, qué tendría que pasar para que la primera bola y la segunda sean de distinto color. ¿Cuáles son los casos en los que las bolas son de distinto color? A ver, ¿qué me dice algo? Si las bolas son de distinto color, ¿qué posibilidades tenemos? Esto, imaginaros, como siempre digo, imaginaros que esto es un juego y yo gano si son de distinto color. ¿Vale? ¿Cuándo gano yo? Puesto en la notación que hemos utilizado anteriormente, ¿vale? Color y número de la bola. ¿En qué casos gano? Por ejemplo, ¿gano si la primera es azul y la segunda azul? No, No, esto no. ¿Qué caso gano? cuando sea roja y azul. Primera roja y segunda azul. Vale, en este caso gano. ¿Qué más? ¿En qué otro caso puedo ganar? La primera azul, Azul la y segunda roja. roja. Eso es, pues. Claro. Lo primero que tenemos que hacer es esto. ¿Vale? Distinto color es igual a primera roja y segunda azul, o primera azul y segunda roja. ¿Está claro, no? Sí. Una vez que nosotros lo tenemos en esta notación, el problema es mucho más sencillo, porque es la notación que me da Bayes directamente. Entonces ya no tengo casi que pensar, ya solamente tengo que aplicar Bayes directamente. Es decir, ¿esto qué es? Probabilidad de R1 y A2 es igual, según me dice Bayes, a probabilidad de R1 por probabilidad de A2 sobre R1. ¿De acuerdo? Es decir, pasar de aquí es lo realmente difícil. Este razonamiento es el difícil. Que tampoco es que sea muy difícil, teniendo en cuenta todo lo que hemos dado ya. ¿Qué significa distinto color? Pues que el orden de las bolas sean de distinto color. Y tengo 2 posibilidades. Ahora, una vez que lo tengo en esta notación, ya en esta notación se me enciende la bombilla. Esto ya es Bayes sí o sí. ¿Qué significa Bayes? Pues que tengo que poner la probabilidad de la primera por la probabilidad de la segunda condicionada a la primera. Y ahora ya sí que es relativamente fácil aplicar Laplace. Porque ¿cuál es la probabilidad de que la primera bola sea roja? Pues si yo tengo una urna con 6, de las cuales hay 4 rojas, ¿vale? Pues la probabilidad de sacar roja es 4 de 6. 4 de 6. Y ahora tengo que pensar un poco más. Atención, ya en la urna no tengo 6 bolas, porque he quitado una roja. Luego en la urna tengo 5, de las cuales 3 son rojas y 2 son azules. ¿Vale? Tengo 5 bolas. Aquí voy a poner un 5. Y me voy a poner aquí al lado. 3 rojas
2 azules. Por lo tanto, ¿cuál es la probabilidad de que la segunda sea azul? 2 azules. 2. Pues 2, claro. Vamos con la otra. Probabilidad de primera bola azul y segunda roja. Pues esto, aplicando los valles, es probabilidad de la primera azul por la probabilidad de la segunda roja, condicionado a que la primera ha sido azul. Y ahora, esto de aquí es sin pensar, porque eso es valles y ya hemos aplicado esta fórmula hoy por lo menos 14 veces. Y ahora hay que razonar. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera bola sea azul? Bueno, pues de nuevo hago el razonamiento. Tengo una urna con 6 bolas, de las cuales 2 son azules. Si hay 2 azules de 6, la probabilidad de que la primera bola sea azul es pues 2 de 6. Y ahora en la segunda urna que me queda, o la segunda extracción que me queda, pues tengo 5 también. Pero ahora los colores son diferentes. Tengo 4 rojas y de las 2 azules ya solo me queda una. Porque la primera ya la he sacado. Luego ahora tengo 4 de 5. Para que la segunda bola sea roja. Y por tanto, mi problema, bueno, no he hecho estas cuentas, ¿no? Voy a hacer un momentito. Esto es un 4, 3, 4 quinceavos. Lo primero, y esto es lo mismo. 4 quinceavos. Y por tanto lo tengo que sumar. Entonces 4 quinceavos más 4 quinceavos, o lo que es lo mismo, 8 quinceavos. Así que esta es la solución de mi problema. ¿De acuerdo? Repasamos todo lo que llevamos hecho para que os deis cuenta de que son todos el mismo problema. ¿Vale? Con variantes, cambiando el número de colores y el número de bolas, pero son todos lo mismo. Lo único que yo tengo que tener claro es cómo pasar de este enunciado, de segunda bola sea roja, o de alguna bola, de alguna bola azul, ¿vale? O de bolas de distinto color, ¿vale? Voy poniéndolos todos juntos para que nos tengamos aquí. Teníamos alguna azul. Después tuvimos, bueno, alguna azul y este no sirvió para ninguna azul, que también lo hemos calculado. Después hemos tenido segunda roja y después hemos tenido distinto color. Básicamente son los 3 problemas que hemos hecho, porque este de ningún azul era una variante del primero, ¿vale? Nos sirvió para resolver el primero. Pero estos 4 problemas, todos los hemos resuelto por el mismo camino, los 4. Tenemos una urna con 2 colores de bolas y algún azul, ningún azul, claro, depende de los colores que tenga en la urna, pero bueno, en este caso tenía azules y rojas, entonces tengo la posibilidad de tener algún azul, ningún azul, segunda roja y distinto color. ¿Y en qué consiste este problema? Bueno, pues este problema consiste en poner en la notación esta que estoy poniendo, X1, X2, para que nos entendamos, donde en X pongo un color y el 1 y el 2 es primera abstracción, segunda abstracción. O si queréis, X e Y, para que quede con 2 letras. ¿Vale? Entonces tengo X1 y 2, o bien puedo tener Y1, X2. Estas son las combinaciones que puedo tener. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo era algún azul? Bueno, pues algún azul tenía 3 casos posibles, que era que la primera sea azul y la segunda también. O que la primera sea azul y la segunda roja. O que la primera sea roja y la segunda azul. Ningún azul. Bueno, pues ningún azul lo tenía muy sencillo. Primera roja y segunda roja. ¿Cómo puede suceder que la segunda bola sea roja? Pues que la segunda bola sea roja puede suceder de 2 maneras diferentes. O que la primera sea roja y la segunda también. O que la primera bola sea azul y la segunda sea roja.
Y finalmente, que sean de distinto color, pues claramente, que la primera sea azul y la segunda sea, perdón, que la primera sea roja y la segunda azul, o que la primera sea azul y la segunda sea roja. Faltaría por poner mismo color. Lo voy a poner, que no me lo han preguntado, pero podrían haberme lo preguntado perfectamente. ¿Cuál es la probabilidad de que tengan el mismo color? Y entonces yo hubiera tenido que calcular, pues R1 y R2 o A1 y A2. ¿De acuerdo? Luego, esta es la primera parte del problema. Pasar de este enunciado, que es un enunciado en lenguaje castellano, en español, para que nos entendamos, en lenguaje natural, ¿vale? Y ponerlo en un lenguaje matemático, que es esto de aquí. Eso es el lenguaje matemático. ¿De acuerdo? Que es una traslación de qué significa cada una de estas expresiones puesta, pues, en una notación de x1, y2 y 1, x2, para que yo de alguna forma tenga claro, pues, qué significa. El 1 y el 2 indican el orden en el que se sacan de la urna y la A o la R, pues, significa el color. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que este procedimiento, una vez que uno lo ha practicado, evidentemente de nueva, pues no es fácil, pero cuando ya hemos hecho pues 4 y os propongo, por ejemplo, que hagáis este del mismo color, que sería el quinto, pues yo creo que ya saldría, ¿no? Fijaros que una vez que yo lo tengo así, el ejercicio se convierte en calcular cada una de estas cosas. Si es única, no tengo que sumar. Pero si hay más de una, por ejemplo, aquí arriba hay 3, o 2, o 2, o 2, pues lo que tengo que hacer es sumar cada una de estas partes. Luego, fijaros que el problema se ha convertido en muchos problemas pequeñitos de cálculo de uno y otro. De uno y otro, de uno y otro, de uno y otro, dependiendo de todos los órdenes en los que tengo primera bola de un color y segunda bola de un color, que son 4 posibilidades realmente, tampoco tengo tantas. O tengo R1 y R2, o tengo R1 y A2, o tengo A1 y R2, o tengo A1 y A2. Son 4 posibilidades. Cada una de esas 4 posibilidades se calculan por valles. Entonces tengo que pasar de aquí a aquí. Y ahora cada uno de estos problemas se resuelve por valles. Cada X1 y 2, no le voy a poner colores a las letras para que sean las que sean, ¿vale? Me da igual que la X sea A o la Y sea R o al revés, las dos A, no lo sé, me da igual. Todos estos problemas se resuelven por valles. Que valles me dice que esto es la probabilidad de X1 por la probabilidad de I2, suponiendo que ha sucedido X1. ¿De acuerdo? Luego, todos estos mini problemitas que tengo aquí, todos estos se resuelven por esta forma. ¿De acuerdo? Esto es valles. Y una vez que tengo todos esos mini problemitas resueltos, perdón, por resolver, pues ahora aquí cada uno de estos, fijaros que tenía unos cuantos mini problemitas y ahora lo que he hecho ha sido todavía más pequeño. Ahora ya tengo este problema reducido a 2, pero 2 que ya son muy sencillos, ya son aplicación inmediata de Laplace. ¿Cuál es la probabilidad de X1? Pues cuántas bolas hay X partido total de bolas en la urna. ¿Vale? Eso es esto. ¿Cuál es la probabilidad de X1? Pues la probabilidad de X1 es el número de bolas de color X partido el número total de bolas de la urna. Fácil, ¿no? ¿Y este de aquí? Bueno, pues este es bolas en la urna menos una, ¿vale? La que haya sacado. ¿Y cuántas hay de color Y? La multiplicamos estos dos valores, ¿vale? Eso me da este problema. Y una vez que tengo este problema, pues si tengo 2, la sumo los 2. Si tengo 3, lo sumo los 3. Si tengo 1, pues 1 nada más. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, pasar de aquí a aquí
yo creo que es lo complicado, ¿vale? Pasar de aquí a aquí es lo complicado. Una vez que lo tengamos aquí, ya no debe ser complicado. Hombre, no debe ser complicado teniendo en cuenta lo que debemos estudiar. ¿Qué debemos estudiar? La fórmula de Bayes. Esto de aquí. Porque incluso la aplicación de las probabilidades estas, aunque no lo hubiéramos estudiado la fórmula de Laplace, yo creo que todo el mundo, la fórmula de Laplace es muy intuitiva, ¿no? Si incluso a un niño que no haya visto nunca probabilidades ni nada, tú le pones de que tengo 5 bolas y tengo 2 rojas y 3 azules, ¿cuál es la probabilidad de que salga una bola roja, que tengo 2? Pues 2 de 5. Es que no hay mucho que ni siquiera saberse la fórmula de Laplace, porque, insisto, es bastante intuitivo. Y esas son cada una de estas fórmulas que tengo aquí, ¿vale? Esto es por ahí, y aquí sería de color X, ¿vale? Fórmula de color X. Bueno, insisto, todos estos problemas de urnas son todos iguales, ¿eh? Todos iguales. Lo que hay que tener muy claro es pasar la estructura del problema a esto de aquí. Y ya una vez que lo tengamos esto de aquí, pues tal. La forma de practicar esto, repetir los ejercicios que tenemos aquí, cambiando, por ejemplo, bueno, pues nos faltaría el del mismo color, que no lo hemos hecho, ¿vale? Os lo propongo que lo hagáis. ¿Cuál es la probabilidad de que las bolas sean del mismo color? Que se nos faltaría por hacer. Y para practicar podéis hacer estos mismos, pero, por ejemplo, cambiando el número de bolas de un color y de otro. Por ejemplo, con eso sería suficiente. Y plantearos, pues eso, problemas de algún azul. Hombre, aquí faltaría, por ejemplo, alguna roja, ninguna roja, en fin, primera roja, segunda azul. Todas esas variantes las podemos ir haciendo. Lo voy poniendo aquí. Venga, voy poniéndolo aquí. Variantes que nos faltarían. Por ejemplo, nos faltaría, lo voy a poner con otro color. Nos faltaría, por ejemplo, alguna roja. ¿Vale? Hemos hecho el alguna azul, pero no hemos hecho el alguna roja. Podríamos hacer también el ninguna roja, por ejemplo. O podríamos hacer el segundo azul. La segunda bola sea azul. ¿Vale? O mismo color. Podemos hacer estas, repetir estos mismos ejercicios, pero, por ejemplo, cambiando el número de bolas de un color o de otro. ¿Vale? Y aquí tendríamos, pues, para practicar bastante. Y de esta forma aseguraríamos este tipo de problemas que al principio parece que son muy complicados, pero realmente, como veis, pues tampoco es para tanto, comparado con, yo qué sé, con las derivadas, por ejemplo, o cosas así que eran bastante más complejos que esto. Bueno, y a ver qué tenemos por aquí. Bueno, este es igual que hemos hecho antes. Sí, este es el último que voy a hacer hoy. Vamos a ver, este es un problema interesante porque me dice que los sucesos son independientes. Fijaros que todos los problemas que hemos hecho hasta ahora de urnas, la primera bola se extrae y no se devuelve. ¿Vale? Si os acordáis, todos los enunciados, todos, ¿veis? Que tiene, extraemos otra a continuación sin devolverla a la urna. Todos tenían esta coletilla, para que quede claro de que los sucesos eran dependientes. Pero ¿qué pasa si los sucesos son independientes? ¿Qué pasa con la probabilidad de A intersección B si los sucesos son independientes? ¿Me sirve la fórmula de Bayes? Bueno, pues me sirve con una pequeña variante. Vamos a ver. La fórmula de Bayes la vuelvo a poner aquí. Me dice que esto es la probabilidad de A por la probabilidad de B condicionado a A. ¿Vale? Esto es lo que me dice el teorema de Bayes. Entonces, ¿qué pasa si son independientes? ¿Qué pasa con esta probabilidad de B condicionado a A? ¿Cuánto vale la probabilidad de B condicionado a A cuando A, una interrogación, cuando A y B son independientes? Fijaros, si A y B son independientes, lo que quiere decir es que A no influye sobre B. Es decir, me da igual que haya sucedido A o que no haya sucedido A para que suceda B. Son cosas independientes. Ejemplo de suceso independiente, insisto, lo tenemos al lanzar una moneda 2 veces. La segunda tirada no tiene nada que ver con la primera. Los modelos de urnas serían independientes si nosotros cogiéramos la primera bola, la miráramos y la volviéramos a guardar. Entonces, la segunda extracción no tiene
dependencia de la primera. Son sucesos independientes. Entonces, cuando los sucesos son independientes, ¿qué pasa con la probabilidad condicionada? ¿Qué pasa con la probabilidad de B condicionado a A? ¿A qué sería igual? ¿Cuál es la probabilidad de que suceda B sabiendo que ha sucedido A? ¿Vale? Eso es lo que significa esto. ¿Cuál es la probabilidad de que suceda B sabiendo que ha salido A? Por ejemplo, imagínate, dos resultados de liga independientes. ¿Vale? Yo tengo dos partidos. Y los partidos, lógicamente, no dependen del resultado de uno a priori, por lo menos, salvo apuestas o cosas por el estilo raras. El resultado de uno no debe de influir en el otro. Entonces yo te digo, imagínate que este es un partido y este es otro partido. Y son independientes, ¿vale? Son independientes porque yo te lo estoy diciendo. Son independientes. No depende el resultado de un partido del otro. ¿Cuál es la probabilidad de que se dé el resultado B en un partido si no depende del otro? Pues es la misma que si no se da A. Es decir, la probabilidad de B condicionado a A es exactamente igual a la probabilidad de B. Es decir, que no hace falta hacer un cálculo. La probabilidad de que B se dé dependiendo de A, como son independientes, es la misma probabilidad que tenía B antes. Claro. Se diera A o no se diera A. El resultado de B no está influido por el resultado de A. Entonces, sucede esto. ¿Y entonces qué pasa en este problema? Pues en este problema, fijaros que la fórmula de Bayes, cuando A y B son independientes, se convierte en probabilidad de A por probabilidad de B. Lo pongo aquí. Si A y B son independientes, si A y B son independientes, la probabilidad de A es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Y este es el ejercicio más sencillo del mundo. 0,2 por 0,3. No nos equivoquemos. Esto da 0,06. No vayamos a equivocarnos en lo más tonto al final. Bueno, repito el razonamiento. Si tengo dos sucesos que son independientes, ¿vale? Como en este caso me dicen, no es que yo lo sepa, es que me lo están diciendo aquí, que los sucesos son independientes. Si los sucesos son independientes, la probabilidad de uno condicionado al otro desaparece. Y es la probabilidad que tenía originalmente. Por tanto, si uno vale 0,2 y otro vale 0,3, la probabilidad de la intersección es directamente el producto. Porque la probabilidad de B condicionado a A es la probabilidad de B directamente. Porque, repito, como A no influye sobre B, la probabilidad de B es la misma, haya sucedido o no